del equilibrio o equilibriocepción es uno de los sentidos fisiológicos de gran importancia que les permite a los humanos y animales ubicarse espacialmente, proporcionando una orientación respecto a la gravedad. Un claro ejemplo de esto está representado en la rutina de una gimnasta, la cual al realizar un salto hacia atrás sobre su propio eje en una barra de equilibrio, logra ejecutarlo sin dificultad gracias a dicho sentido. Además, en caso de haber un cambio cinético inesperado en el medio, el sentido del equilibrio lo detecta rápidamente y envía señales adecuadas para que el cuerpo se adapte a este. Es por esto que podemos percibir la posición de la cabeza y sus movimientos. El oído se compone de 3 porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno. Este último es el que analizaremos a continuación. El oído interno está formado por la cóclea y el órgano relacionado con el equilibrio, el aparato vestibular, el cual se compone de los órganos otolíticos y los canales semicirculares. Los órganos otolíticos son 2 sacos membranosos, el utrículo y el sáculo. Los canales semicirculares encontramos que varían de su posición, uno anterior, uno posterior, así como uno lateral. Las estructuras sensoriales del aparato vestibular están ubicadas dentro del laberinto membranoso, el cual está lleno de un líquido llamado endolinfa, que tiene una concentración alta de potasio, similar al líquido intracelular. El laberinto membranoso está ubicado dentro de un laberinto en la porción petrosa del hueso temporal. Dicho laberinto va a estar lleno de perilinfa, cuya composición va a ser similar a la del líquido cefalorraquídeo. Los receptores del equilibrio son conocidos como células pilosas, ya que en el extremo apical hay extensiones piliformes, denominadas esterocilios, exceptuando una de mayor tamaño, nombrada sinocilio, las cuales van a estar en contacto con la endolinfa. Los esterocilios se flexionan en dirección del sinocilio, la membrana plasmática de las células pilosas se van a deprimir, con una consecuente apertura de los receptores de potasio, los cuales son sensibles a la deformación de la membrana celular. Una vez abiertos los canales, los iones de potasio que se encuentran en la endolinfa van a pasar a través de ellos hacia el citoplasma celular, lo que va a generar un cambio en el estado de la membrana en reposo, de menos 60 milivoltios hacia menos 50 milivoltios, es decir, una despolarización. Esto tiene como resultado la liberación del neurotransmisor glutamato, que estimulará a las células sensoriales del nervio vestibulococlear. Ahora, en caso que los esterocilios se flexionen en dirección opuesta, este movimiento va a generar una hiperpolarización de la célula pilosa, por lo que se liberará menos neurotransmisor. El utrículo y el sáculo. Los 2 órganos otolíticos tienen una placa de epitelio especializado llamada mácula, que consta de células pilosas y células de sostén. Las células pilosas se proyectan hacia la endolinfa y sus pelos están embebidos en la membrana otolítica, la cual tiene cristales microscópicos de carbonato de calcio, que aumentan la inercia. El utrículo es más sensible a la aceleración horizontal, como cuando un atleta corre hacia adelante. Durante la aceleración horizontal, la membrana otolítica se mueve con menor rapidez que las células pilosas, de modo que los pelos del utrículo se empujan hacia atrás. La percepción de la aceleración vertical la obtenemos gracias al sáculo. Un ejemplo de esto es cuando se salta la cuerda o cuando se desciende en un elevador. En este caso, la inercia de la membrana otolítica hace que los pelos del sáculo se empujen hacia arriba cuando una persona desciende desde el salto. Canales semicirculares. En los canales semicirculares se encuentra una expansión interna del laberinto membranoso, llamado conducto semicircular, uno anterior, uno posterior y lateral. En la base de cada una hay una tumefacción llamada ampolla. La cresta ampollar es un área elevada de la ampolla
donde están ubicadas las células pilosas sensoriales. Las prolongaciones de estas células están embebidas en una membrana gelatinosa, denominada cúpula. Los movimientos de la endolinfa van a empujar la cúpula en diferentes direcciones. Además, encontramos células de sostén y fibras nerviosas relacionadas con la parte basal de las células pilosas. Cuando se realiza un salto, como en el caso de la gimnasta, las células pilosas que serán estimuladas son las del conducto semicircular anterior. Al realizar movimientos laterales de la cabeza, serán estimuladas las células pilosas del conducto semicircular posterior. Y al realizar un giro alrededor del eje largo del cuerpo, las que intervendrán serán las células pilosas del conducto semicircular lateral. En los diferentes casos, la endolinfa de los conductos semicirculares proporciona la inercia de modo que las prolongaciones sensoriales se flexionan en dirección opuesta a la aceleración. Por ejemplo, a medida que se rota la cabeza hacia la derecha, la endolinfa hará que la cúpula se rote hacia la izquierda. Las vías neurales. La estimulación de las células pilosas en el aparato vestibular activan las células sensoriales del nervio vestibulococlear. Estas fibras transmiten impulsos hacia el cerebelo y los núcleos vestibulares del bulbo raquídeo. En los diferentes movimientos que realizamos, los núcleos vestibulares envían fibras hacia el centro oculomotor del tallo encefálico y hacia la médula espinal, permitiendo un movimiento ocular, así como de cabeza, cuello y extremidades, adecuado para mantener el equilibrio. Pero, ¿qué pasa cuando nos mareamos? Cuando una persona empieza a girar, la endolinfa dentro de los conductos semicirculares hace que la cúpula se flexione en dirección opuesta. Sin embargo, conforme el giro continúa, la inercia de la endolinfa se supera y la cúpula se endereza. En este momento, la cúpula y la endolinfa se mueven en la misma dirección y con la misma rapidez. Si el movimiento se suspende de manera repentina, la mayor inercia de la endolinfa hace que se siga moviendo en la dirección previa al giro y que flexione la cúpula en esa dirección. La flexión de la cúpula afecta el control muscular de los ojos y el cuerpo. Las personas que experimentan este efecto pueden sentir que ellas o la habitación están girando. La pérdida del equilibrio que se produce se conoce como vértigo.